703 están reapareciendo, padre María Consuelo, enfermedades que creíamos erradicadas en Colombia y en la región. Creíamos, no. Yo realmente un caso de tosferina, cuando era niño encontré casos de tosferina en el barrio del Olivo. Sí, era común. Pero después de eso, nunca más. Pero fíjese que no solamente es la fiebre amarilla, no solamente es la tosferina, también se han presentado nuevamente casos de sarampión. Estamos regresando, estamos devolviéndonos en materia epidemiológica. Al menos eso es lo que vemos desde la experiencia. Con lo cual, Ricardo, todo el tema de la prevención, que ha sido tanto bandera de la reforma a la salud, pues en la práctica no se está implementando, porque es que todo esto tiene que ver con los planes de vacunación. Colombia se había caracterizado por planes de vacunación reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Y ahora vemos que factores como la migración, factores como la bajada de la guardia en términos de vacunación, pues nos están devolviendo al pasado. En algún momento había unas agresivas campañas en medios de comunicación del gobierno para promover los planes de vacunación de los niños, sobre todo. Eso ha desaparecido, sobre todo además teniendo en cuenta una cosa, y es que al menos hasta hace algunos años el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, era un reconocido antivacunas. Él, por ejemplo, se atrevió a decir que la vacuna contra el COVID había sido el más grande experimento social que se había hecho en la historia. El tema de la tosferina es serio. En lo corrido del año se han detectado en Colombia 1.104 casos de tosferina, 5 veces más de lo que se venían detectando en promedio en los años anteriores, y el foco de la tosferina está en Bogotá el día de hoy. Por eso, saludo al subsecretario de Salud Pública del distrito, Julián Fernández Niño. Doctor Fernández, buenos días. Muy buenos días. Solo aclarar que no es que el foco esté en Bogotá, lo que pasa es que Bogotá tiene una mayor capacidad de vigilancia epidemiológica y por eso en Bogotá podemos ver cifras que se parezcan más a la realidad. Otras partes rurales dispersas e incluso algunas capitales del país no tienen la capacidad de vigilancia que tenemos nosotros, porque siempre es bueno ver la realidad, aunque nos preocupe para actuar sobre ello. Ciertamente en Bogotá... Una buena aclaración, subsecretario. Y ciertamente estamos preocupados, pero sobre todo ocupados, porque el año pasado a este mismo corte llevamos 0 casos confirmados. Y actualmente a este mismo corte, al corte de ayer 14 de abril, ya llevamos 100 casos confirmados, 107 si contamos los que no son residentes de Bogotá, sino de Cundinamarca, 70 casos confirmados, estoy hablando, en menores de 5 años, un niño fallecido que en varios años no se observaba en Bogotá, un niño lamentablemente de 1 mes, 15 días que falleció en el mes de febrero, y también... solamente para que tengas una referencia, en todo el año 2024 tuvimos solamente, entre comillas, solamente 11 casos confirmados y ya vamos en lo corrido del año más de 100. Pero no nos quedamos quietos, estamos intensificando la vacunación, vamos más rápido que la nación y por eso tomamos decisiones como adelantar, si ahorita me permiten explicar, acortar la vacunación y adelantarla. Claro, secretario, antes de hablar de cómo están trabajando desde el distrito para afrontar esta situación, quisiera preguntarle cuáles son las causas que ustedes detectan para este aumento de 100% si miramos 2024 frente a este año en casos de tosferina en Bogotá. ¿Por qué se ha producido este aumento dramático en los casos de tosferina? Ciertamente es un incremento significativo. Desde julio de 2024, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta en donde informó que era necesario intensificar las acciones de vacunación contra esta y otras enfermedades respiratorias, dado que en varios países de la región se estaban, desde principios de 2024, observado incrementos. Esto obedece a un fenómeno global, y es que en varios países las coberturas de vacunación se han caído desde pandemia. Actualmente estamos observando, creo que alguien de la mesa lo mencionaba, brotes, por ejemplo, de sarampión, que es otra infección muy contagiosa, ya 700 casos y 3 muertes en Texas, en los Estados Unidos, que hace 30 años no se observaba un brote de esta magnitud, entre otras cosas, por la caída de coberturas de vacunación. Bogotá es una ciudad que recibe un gran número de viajeros, de migrantes internacionales, de desplazados internos, de personas que viajan
a distintas ciudades dentro del país. Por lo mismo, el desafío es también cubrirlos a ellos, porque todo lo que pasa a nivel Colombia nos afecta a nosotros y tenemos que proteger a todos los que vienen en Bogotá, independiente de su lugar de origen, porque en Bogotá la vacunación es universal. Entonces, son varios fenómenos. Hemos recuperado las coberturas de vacunación, ha sido una prioridad del señor secretario, de tal manera que ya estamos en varios indicadores trazadores por encima de los niveles prepandémicos. Terminamos en 92.6, 92.7%, deberíamos terminar en 95%. Este año estamos intensificando, y de lo malo sacar lo bueno. Invitemos a todos a vacunar, particularmente esta vacuna es en gestantes y en niños menores de 5 años, para estar protegidos no solamente contra la tosferina, sino por ejemplo contra el sarampión. Es una amenaza latente, aunque por el momento no se presenta en Bogotá. ¿La vacuna famosa contra la tosferina es la DPT? ¿Todavía se aplica de esa manera o es individual? En efecto, DPT significa difteria, pertussis, tosferina, ¿sí? Sí, exacto, sí, señor. Entonces, esta vacuna se aplica dentro de otra más grande que se llama la pentavalente, que incluye a hemófilos influenza B y que incluye hepatitis. Esta vacuna se aplica en los niños más chiquitos. El esquema original era a los 2, a los 4, a los 6 meses. Sigue siendo las 3 primeras dosis así a nivel nacional. Bogotá se reunió con la Sociedad Colombiana de Pediatría, con la Asociación Colombiana de Infectología. Les dijimos, ayúdenos a pensar qué podemos hacer para salvar vidas, porque esto puede incrementar la mortalidad infantil. Es que la preocupación del secretario es muy latente y nos dijo, encuentren una solución, y nosotros dijimos, listo. Nos sugieren que adelantemos a los recién nacidos, incluyendo prematuros, independiente del peso y la edad gestacional. A las 6 semanas comenzamos el esquema, lo adelantamos. Todo el esquema, porque no podemos afectar todo el esquema. Entonces comenzamos ahora al mes y medio, luego el segundo a los 3 meses, el tercero a los 4 meses y medio. Recordar que con la pentavalente un refuerzo a los 18 meses, que sigue igual, y a los 5 años un refuerzo con el DPT separadita, esa sí separada. Y una decisión que tomamos, que han tomado varios países, que yo de corazón le digo al ministerio, ustedes pueden salvar un montón de vidas, sobre todo en aquellas áreas donde hay niños con mayor desnutrición y gestantes más vulnerables. Adelante la vacunación en gestantes, como hizo Bogotá, desde la semana 20. Lo están recomendando los técnicos que todavía quedan en el ministerio, lo están recomendando también, lo están recomendando los pediatras, los infectólogos. Normalmente la vacuna en gestantes se aplica en la semana 26. La adelantamos para que se lo explico facilito. Porque, ¿qué pasaba? Una gestante tenía un niño prematuro y entonces lo tenía antes de llegar vacunada. Al adelantarlo, incrementamos coberturas y logramos que los niños que tienen mayor probabilidad de morir, que son los prematuros, los más chiquiticos, los de más bajo peso, quedan protegidos porque la mamá la estamos vacunando tempranamente, la respuesta inmune se mantiene buena y es una medida excepcional, además de todas las medidas básicas, porque esto es una infección respiratoria, para protegernos a todos, lavado de manos, ventilación. ¿Se adelanta la vacunación para neonatos de la semana 26 a qué semana? Repitiendo un poquito. En gestantes era a la semana 26, se adelanta a la semana 20 o desde la semana 20 con TDAP, o sea, tienen la opción desde la semana 20, y las más vulnerables, las migrantes, las que tienen riesgo de pérdida, las que tienen riesgo de tener un parto pretérmino, sobre todo esas, desde la semana 20 se aplica. Pero estamos hablando de madres gestantes, es decir, desde el 5º mes de embarazo empiezan a aplicar las vacunas, es decir, un poquito antes. Un poquito antes. Es que al vacunar a la gestante, tal vez me faltó explicar, se protege al bebecito, sobre todo al bebé prematuro, claro. Porque muchas mamás lo tenían antes. El niño nacía prematuro, el niño vulnerable, antes de vacunar. Eso en gestantes, se adelanta de la semana 26 a la semana 20, gracias por preguntarme por si no fui claro. Y en los niños chiquiticos, la recomendación que nos dio la doctora Mariño, varios expertos en infectología, es comiencen los chiquiticos desde la semana 6. Antes comenzábamos desde los 2 meses. Y entonces el esquema se acorta cada 6 semanas. Mes y medio, 3 meses, 4 meses y medio, todo el esquema, y los refuerzos siguen igual, pentavalente a los 18 meses, 5 años de PT. Hicimos una reunión con más de 500 pediatras, médicos generales que nos apoyaron para explicar esto, y creo yo que esto podría salvar vidas si se hace a nivel nacional. Humildemente lo decimos, es una medida excepcional,
En el caso de los prematuros, muy importante, ojalá con hexavalente, que es una vacuna que a veces no está disponible, pero si no con cualquiera, en ese niñito chiquitico de bajo peso a la 6ª semana, incluso dentro del hospital, que son niños como el que se nos murió lamentablemente. No, claro, entonces en lugar de intervalos cada 2 meses serán cada mes y medio, subsecretario, pero quiero preguntarle, usted hace mucho énfasis pues en las madres gestantes y en los niños recién nacidos. ¿Acaso la tosferina no afecta entonces a niños ya un poco más grandes? Esa es una muy buena pregunta. Ciertamente las personas que tienen las vacunas completas, que son estas 3 que ya dije, más el refuerzo a los 18, más el refuerzo a los 5 años, suelen estar protegidos, pero los niños más grandes y los adultos pueden presentar síntomas que se parecen más a una gripa, que pasan desapercibidos. El gran problema justamente es que estos niños y estos adultos, incluyendo los padres, si no se cuidan cuando tienen una gripita, puede que no les dé duro, es rarísimo que les dé duro en adultos, pueden contagiar al bebé. Hay una propuesta que ha hecho algunos pediatras en la que se llama la vacunación del capullo. El capullo, ustedes saben, pues lo que protege el huevito, lo que protege la semilla. Entonces es como vacunar a la familia de un niño prematuro. Esa es una decisión que en Bogotá sí no tomamos, porque eso sí implica que nos den permiso de vacunar a adultos, pero que a través de una carta el secretario le propone muy respetuosamente al señor ministro que de verdad considere la aplicación excepcional de la vacunación capullo, porque pues no podemos vacunar a todos los adultos, pero de pronto sí a los padres y cuidadores de los niños prematuros. La vacunación capullo tiene algo de evidencia, al menos que lo evalúen. Creo que podría ser interesante que lo evalúen, así como hace Bogotá, que llama a los expertos y las decisiones las tomamos con expertos rápidamente, porque lo que no queremos es que en Bogotá se nos incremente la mortalidad infantil. Pero teniendo en cuenta estas referencias que usted hace, doctor Fernández, ¿qué grupos poblacionales están siendo más afectados por este nuevo brote? Excelente pregunta. Ciertamente la mayoría de casos se presentan en los niños menores de 5 años, digo casos que llegan a los servicios de salud, los demás pueden pasar desapercibidos. En Bogotá, por ejemplo, de los 100 casos residentes en Bogotá, 70 eran en menores de 5 años y son los más chiquiticos, los niños menores de 1 año, y los niños menores de 2 meses específicamente, si son prematuros, aquellos que tienen mayor probabilidad de complicarse. Esta tosferina se llama así porque en latín ferina significa salvaje, y es una tos, uno puede buscar videos en internet, por eso alguien decía en la mesa que hace rato no lo veía, si es que gracias a la vacunación esto era algo muy raro, pero son unas toses intensas con un sonido como de gallo al inspirar, y hasta se ponen azules y vomitan después de toser. Es una tos que se llama en fase paroxística, que es muy característica, aunque en algunos niños muy pequeñitos puede confundirse con otra infección respiratoria porque no tiene la tos característica. Pero es ciertamente una infección que los más chiquiticos hay que tener muchísimo cuidado, particularmente si tienen bajo peso. Por eso estamos diciendo, neonatos a la 6ª semana, independiente del peso y la edad gestacional, los pediatras nos dicen, vacúnelo en el hospital, incluso si no han salido del hospital. Ese chiquitico hay que tenerlo protegido, porque esos niños pequeñitos son los que nos suben la mortalidad infantil. Lo más importante, porque tienen la misma derecho y oportunidad de tener una vida sana que los niños que nacen a término. Fíjese, doctor Fernández, que estamos teniendo el reporte de lo que pasa en Bogotá, y usted tiene razón. Poco se habla de tosferina en otras partes del país, y resulta que son más de 900 casos fuera de Bogotá durante este año, y solamente conocemos confirmado Bogotá y algunas comunidades indígenas de Antioquia. La pregunta final es justamente sobre esto, doctor Fernández. La Secretaría de Salud del Distrito ha tenido un trabajo productivo con el Ministerio de Salud en el sentido de que el gobierno nacional refuerce sus planes de vacunación para prevenir la gravedad de los efectos de enfermedades como la tosferina? Mira, acá hay un mandato del señor secretario, y es que cuando hablamos de la vida de las mamás, la vida de los niños, la vida de las personas, los equipos técnicos tienen que colaborar. Y con el equipo de vacunación del ministerio tenemos la mejor relación. Hay personas muy capaces todavía, a pesar de todo, que
con las que nos entendemos. Hay algunas razones por las cuales a veces quisiéramos que ellos fueran un poquito más rápido en algunas decisiones, pero pues nos han apoyado también en las decisiones que hemos tomado y hay gente muy comprometida. Pero necesitamos mayor liderazgo. Los PMUs no tienen que ser para... Los PMUs de enfermedades infecciosas, cuando participa el señor ministro, tienen que ser para hablar de las infecciones, de la epidemiología, de la vacunación, no de la UPC, no de la reforma, porque acá tenemos que movilizarnos todos por esto. Entonces, creo que la alerta está clara, el propio Instituto Nacional de Salud ha sacado la alerta, las medidas están, no solamente la vacunación, sino la protección de la infección respiratoria, el ministerio lo sabe y sé que lo está haciendo. Solamente intensifiquemos más, hablemos más de esto para que padres y cuidadores lleven rápidamente a sus niños menores de 5 años y sobre todo a los prematuros a vacunar y las gestantes se vacunen desde la semana 20 como han hecho varios países. Eso es fundamental y debería extenderse esta misma iniciativa en el resto del país. Bien por Bogotá, pero hay que ampliarlo a toda Colombia, secretario. De acuerdo, eso salvaría vidas, estoy seguro. Eso es clave. Es Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud de Bogotá, hablando del brote de tosferina en la capital del país. Doctor Fernández, muchas gracias. Gracias y que estén muy bien, un abrazo. Mira, ahí está la situación de lo que está ocurriendo, padre, la necesidad de anticipar el ciclo de vacunación a las madres gestantes y a los recién nacidos. Es clave que el Ministerio de Salud lo pueda ampliar al resto del país, no solamente en Bogotá. ¿Ve la diferencia entre acciones técnicas y acciones ideológicas? Sí, ojalá entendamos que aquí estamos hablando de los más pobres en todo el sentido y de los más pequeños. Entonces, ojalá desde el Ministerio se tomen ya las medidas como estas que anuncia o que nos propone el subsecretario. Me llama la atención lo que nos dice María Consuelo, el subsecretario, en el sentido de que los PMU, puestos de mando unificado que lidera el ministro Jaramillo, deberían dedicarse a analizar temas técnicos y soluciones y menos a la carreta. Menos administrativas y más acciones. Y Ricardo, acciones para la gente, entre otras cosas porque se trata de salvar vidas. Tal cual. Y este no solo es un problema hoy de Bogotá, también lo está advirtiendo, por ejemplo, el departamento de Antioquia con brote de tosferina en comunidades indígenas que están muy apartadas, por ejemplo, de esos centros médicos o puestos donde está la vacunación, y allí también se necesita una solución porque es salvar vidas al final. Claro. Hay que saber dónde están los otros 900 casos, casi 1000 casos distintos a Bogotá, Andrés, de tosferina, porque Bogotá levanta la mano y dice aquí tenemos 100 casos. Antioquia dice tenemos casos en comunidades indígenas. ¿Y el resto dónde están? ¿Qué están haciendo las autoridades locales? ¿Qué están haciendo las autoridades nacionales frente al tema? Sí, la expresión clave, Ricardo, usted la acaba de decir, hay que saber. ¿Y por qué lo digo? Porque como en este país todo lo vemos con el lente político y todo lo vemos con el lente como de nuestras rabias, miedos, cosas políticas, yo veo que mucha gente ante estas noticias lo que está reaccionando rápidamente es tratando de asignar culpas políticas. No, que esto es el gobierno, no, que esto es porque no han querido aprobar la reforma a la salud, la cosa viene y va. No, necesitamos saber, necesitamos investigar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están presentando estos brotes? Si tiene que ver, por ejemplo, con cambios culturales en la población que esté siendo más resistente a la vacunación. ¿Cómo se están expandiendo? Saber es lo que necesitamos en este momento porque esa es la base para actuar. Entonces, no nos quedemos en la peleadera política por el tema. Investiguemos qué es lo que está pasando porque eso es lo único que permitiría tomar acciones. 7:21 minutos. Carlos Álvarez, ustedes seguramente lo recuerdan, fue uno de los más visibles funcionarios de los que nos enseñó en la época de la pandemia, en la época del programa Prevención y Acción que tanto le causa escozor al señor presidente Gustavo Petro, pero que fue clave en tiempos del COVID-19. Médico infectólogo, especialista en epidemiología, experto de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Álvarez, buenos días. Y a toda la mesa y a los oyentes. Lo escucho en tercer plano, doctor Álvarez. Intentamos de nuevo. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Me estás escuchando? Ahí lo escucho mejor. Sí, lo estoy escuchando. Doctor Hola. Carlos, ¿cómo va? Bien, bien. Lo escucho un poquito lejos, pero se entiende. Intentemos mejorar un poquito la comunicación. Doctor Álvarez, estábamos discutiendo acerca de por qué el resurgimiento de enfermedades infecciosas que ya creíamos superadas. Hablamos del sarampión, hablamos de la fiebre amarilla y hablamos de la tosferina. ¿Cuáles pueden ser las causas de ese resurgimiento de enfermedades que parecían de otra época? Bueno, la primera cosa es que las enfermedades infecciosas siempre están ahí y están acechando, como dicen, para cuando bajamos la guardia para volver a reaparecer.
Y la causa es una mezcla realmente de varios factores. Uno, en que hay personas que no se vacunan, como estaba diciendo Ricardo hace un momento, acerca de cambios culturales de las personas que creen que no hay necesidad de vacunarse, pero también hay otros puntos importantes, también hay caídas de coberturas de vacunación, hay población migrante que probablemente también no tiene las vacunas adecuadas, también que la vacunación nos protege por un tiempo, pero se pierde ese efecto de protección de la vacunación con el tiempo, por ejemplo, como lo que estaban discutiendo en el caso de la tosferina, y también a cambios climáticos que facilitan la migración de vectores, como el caso de la Aedes que transmite la fiebre amarilla o el dengue a unas regiones donde antes no estaba circulando. Sí, doctor Álvarez, usted dice que estas enfermedades siempre están ahí, pero esperan que se baje la guardia para que vuelvan los brotes. ¿El país bajó la guardia en qué? Yo creo que hubo situaciones particulares en coberturas de vacunación en algunas regiones que pueden facilitar la reaparición de algunas de ellas. También la misma presencia de condiciones climáticas, como decía, que hacen que más que decisiones técnicas de un país, sino sencillamente el año pasado, por ejemplo, tuvimos un tema muy importante en el fenómeno del Niño, que se dio una época seca, como lo sabemos, y que facilitó la presencia de la Aedes en varias regiones del país, la presencia de casos de dengue en un brote supremamente importante, la migración de las personas a áreas donde normalmente no vivan, y también el mismo hecho de tener comunicaciones más fáciles hace que una persona pueda estar en Bogotá y al otro día puede estar en Caquetá, en el Huila, para poner en contexto, que hace que poblaciones susceptibles, es decir, que no han estado expuestas a la enfermedad ni se han vacunado, puedan afectarse, como estamos viendo en el caso de la fiebre amarilla. Doctor Álvarez, en otros tiempos veíamos un plan muy agresivo del Ministerio de Salud en materia de vacunación, al menos publicitando y pidiéndole a la gente que acudiera a vacunarse. ¿Eso se ha mantenido en este gobierno? ¿Eso persiste a pesar de, por ejemplo, que el ministro de Salud en algún momento había manifestado su oposición a la vacuna contra el COVID-19? Yo creo que es importante que se siga haciendo énfasis en las campañas de vacunación, se siga haciendo énfasis en la necesidad de vacunarnos, facilitar a las personas que se vacunen, porque si hay alguna barrera de las personas que probablemente lo están dudando de vacunarse, pues es la razón para no vacunarse. Entonces yo creo que es un llamado de alerta a todas las personas, no solo al gobierno nacional, sino también a los gobiernos locales y a las personas, porque el éxito de los programas de vacunación depende siempre de de esos tres pilares: que haya vacunas, que haya disponibilidad donde uno está y que la gente también quiera vacunarse. Si logramos que eso se mantenga, pues probablemente tenemos que limitar esos brotes y que solamente sean brotes y no se genere una tendencia al crecimiento de estas enfermedades. Doctor Álvarez, ¿qué impacto tuvo la pandemia de COVID-19 en las coberturas de vacunación y en la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades que están reapareciendo hoy? Yo creo que hubo dos aspectos importantes. Probablemente en la época fuerte de vacunación para COVID, en todo el mundo hubo una disminución en algunas tasas de cobertura de algunas enfermedades, pero principalmente ha hecho que las personas piensan que cuando se vacunan contra COVID es la única enfermedad que tienen que vacunarse y pareciera que las otras enfermedades ya no necesitan vacunas. Entonces es importante tener presente que vacuna de COVID se necesita, sigue porque el COVID sigue, pero adicionalmente tenemos que vacunarnos en el caso de los adultos contra influenza, contra neumococo, contra dengue, que ya hay vacuna en Colombia, y en el caso de los niños, pues completar los esquemas de vacunación. Sí, doctor Álvarez, los brotes ya están, el de fiebre amarilla, el de tosferina en varias regiones del país. Además de vacunación, ¿hay algo que podamos hacer los ciudadanos para controlar ese brote? Sí, en el caso de fiebre amarilla, la principal es la vacunación. Creo que es porque tenemos una vacuna que es extremadamente efectiva una vez en la vida, pero si yo no me he vacunado y voy a estar en una zona endémica donde está circulando o los brotes que hay en este caso en el Tolima o en Huila, para poner en contexto, pues tengo que protegerme la picadura de la Aedes, que es el mosquito que transmite esta enfermedad, igual que el dengue o el chikungunya y el Zika, y eso lo hago con uso repelentes, uso ropa de manga larga o pantalón largo, y en el caso en que tenga alguna de estas enfermedades, aislarme para evitar que otro mosquito pique y además le permita transmitirle a otra persona.
Doctor Fernández, estas son preguntas prácticas, preguntas que nos hacen incluso algunos oyentes de Blue a esta hora. ¿Cómo se produce el brote de fiebre amarilla? Es decir, ¿de qué manera se produce el aumento de presencia del virus en los mosquitos vectores, en el Aedes aegypti y otros? ¿Cómo se llega a esta situación? Se llega a que normalmente hay reservorios naturales, es decir, hay animalitos que pueden transmitir la fiebre amarilla o en la que vive el virus de la fiebre amarilla, y cuando un mosquito pica a este animal, pues básicamente que son algunos chimpancés o algunos mamíferos de esta característica, primates, específicamente monos, puede ser que pica al mono y luego pica al ser humano, y ese ser humano es picado a su vez por otro mosquito, y este humano lo puede transmitir a otras de persona a persona. Es decir, hay transmisión de mono a humano y también de humano a humano cuando hay un mosquito que lo puede transmitir, en este caso la Aedes aegypti. Claro, ¿se transmite la fiebre amarilla solamente por la picadura del mosquito, del vector? Sí, solamente y por este mosquito. Pues digamos que hay varias especies de Aedes que pueden transmitir, no se transmite por otro mosquito. Para poner en ejemplo, si una persona con fiebre amarilla llega a Bogotá y lo pica un mosquito de Bogotá, pues que no hay Aedes, probablemente, pues no lo puede transmitir la fiebre amarilla. ¿Es un virus la fiebre amarilla? Sí, señor, es un virus. Igual virus. Que los virus del dengue, por ejemplo. ¿La tosferina es un virus? Es una bacteria. Es una bacteria. ¿Cómo se transmite la tosferina? La tosferina se transmite por contacto estrecho con una persona que tiene tosferina, es decir, alguien que está a menos de 1 metro de distancia, cuando alguien tose y puede adquirirla. Y la persona puede tener la bacteria en su garganta y muchas veces transmitirlo sin saber. ¿Cuáles son los síntomas de la tosferina? Como lo decía el doctor Fernández, la característica son síntomas respiratorios altas, pero lo principal es la presencia de una tos muy fuerte, muy que hace como que es las que causan accesos de tos, que llamamos las señoras, ¿no? Que empiezan a hacer la persona tos y casi hasta que ya pareciera que no le queda ninguna señal de respiración, porque es realmente una tos muy fuerte. Más fiebre, me imagino. Sí, puede ser fiebre, claramente, pero el signo principal es la dificultad para respirar y la tos. Sí, la tos. Doctor Álvarez, pues bueno, varios brotes, fiebre amarilla, tosferina, dengue, y usted nos recomienda también seguirnos vacunando contra el COVID. ¿Ese cóctel de vacunas así seguido me las aplico todas al tiempo o cómo? ¿Cada cuánto debo esperar? Eso toca a poquito, o cómo se pueden aplicar. Es una pregunta, pero como yo le digo a mis pacientes, a los niños les colocamos una vacuna que se llama la hexavalente porque tiene ese al tiempo. Entonces los adultos también podemos colocarnos varias vacunas al tiempo. No hay contraindicación para colocarse, por ejemplo, la de influenza, la de COVID, la de dengue o fiebre amarilla, te la pueden colocar al tiempo. Mire, pues ahí está esta muy importante aclaración. Doctor Carlos Álvarez, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto, un saludo nuevamente. Ahí está, lo fundamental es vacunarse contra las enfermedades sobre las que hay disponible vacuna, Paola, contra la fiebre amarilla, sí, vacuna contra la tosferina, sí. No permitir ninguna posibilidad de que haya alguien que considere que las vacunas son un mito o son perjudiciales o son un experimento social como lo que pensaba el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Y pedir que se acelere el plan de vacunación y que se aceleren las campañas en todo el país. Sí, cierto, porque mire que ahora que estamos pues con esos brotes, nos decían que por ejemplo en la costa Caribe llevan mucho tiempo poniendo pues, las vacunas, por ejemplo contra la fiebre amarilla, pero pues yo no me había enterado de esto, ¿no? Le digo que hasta el viernes pasado fui y le puse la vacuna a mis hijos, Ricardo, cuando ya esto se volvió pues alerta desde el Ministerio de Salud, pero falta muchísimo trabajar en ese sentido para que todo el mundo esté enterado en lo que estamos metidos y la importancia de la vacunación. Me sorprende incluso un dato que nos dio ahorita el subsecretario de Salud de Bogotá, cuando nos cuenta que, por ejemplo, estos casos no es que se vean ahorita en el trópico ni en los países del tercer mundo, sino que también hay nuevamente brotes de enfermedades que ya no se veían, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando nos decía que en el caso de Texas hay nuevamente un brote, exactamente, hay un brote de sarampión. Entonces esto lo que tiene que ver es con un problema global. Yo no sé si tenga que ver con el COVID, con las vacunas que nos pusimos para el COVID, con lo que sea, pero claramente no es una cosa exclusivamente de nuestros países y una cosa tropical, sino es un pero hay que dejar fenómeno claro una global. cosa, Paola, no tiene que ver con efectos secundarios de la vacuna contra el COVID.
no dejar ninguna duda sobre No, digo, eso. gente que haya quedado de pronto asustada, asustada de vacunarse o alguna cosa que haya quedado como empeliculada. O dejaron de con- vacunarse y Claro. eso es grave. O dejaron de vacunarse. Es grave, por ejemplo, Héctor, que en Venezuela no hay plan de vacunación sólido y hay muchos migrantes venezolanos que llegan al país. No veo una campaña agresiva del gobierno en materia de decirle a la gente la necesidad de vacunarse, debería hacerla. Y le agrego el cambio climático. El doctor Álvarez nos habla de eso y no lo podemos dejar de lado. El cambio climático también tiene efectos. También es probable, pero cualquiera que sea la causa, sí suena a un retroceso muy grande, ¿no? Porque hay unas enfermedades que uno suponía como superadas, como estas que estamos mencionando, el sarampión o la tosferina. Eran enfermedades que nos daban a los que éramos niños hace 50 años o más. Pero suponíamos que por los planes de vacunación y quizá por otros avances científicos eran enfermedades que se habían superado. Yo no recuerdo haber oído brotes de tosferina, por ejemplo, hace décadas. Desde que me dio tosferina a mí me llevaron a pasar la tocaima hace por ahí 54 años. Ah, ¿usted le dio tosferina? 56 años. Claro que me dio tosferina y realmente es una cosa que no le deseo a nadie. Es Yo creo horrible. que uno de mis traumas infantiles es la tosferina porque, ¿A usted también le dio como lo padre? Sí, mencionaba señor. el doctor Álvarez, la cantidad de tos que tenía, o sea, yo duré tosiendo una semana, por lo menos lo recuerdo perfectamente, y yo creo que yo tenía 6 años. Y siempre además me llamó mucho la atención que al menos en mi casa, mi familia tenía la costumbre de que cuando a algunos de los 5 hijos le daba tosferina, íbamos a pasarla a tocaima, porque aparentemente el clima, pues me imagino que era mejor que el frío bogotano. Pero todo eso parece historia patria, De acuerdo. prehistórica. Imagínese, Y uno volviendo, Suponía es, que eso ya no Héctor, debería existir. volviendo a esas Lo es. épocas. Yo tuve- Sí, es un retroceso en salud Yo tuve pública. sin varicela, duda. Retroceso. yo tuve varicela. A mí me dio varicela, yo tuve varicela, sarampión. Tosferina. Eso tuve, y lo que pasa es que en mi barrio nos daba a todos. Es decir, como todos más o Claro. menos teníamos las mismas edades, o sea, que los papás tenían 4 hijos y el de al lado tenía 4 hijos, el de enfrente tenía 4 y todos teníamos más o menos las mismas edades. Entonces nos dio a todos. Yo recuerdo eso, pero te estoy hablando de los 70, te estoy hablando No. de por allá 75, 76. Algo, y sobre algo se está todo- haciendo mal, María Consuelo, sin No, duda. y sobre todo en el tema de prevención. Es que la gran herramienta de la prevención por excelencia es la vacunación. Entonces, bajar la guardia en vacunación sí es un retroceso terrible. Pero adicionalmente, como decía el doctor Álvarez, se tiene claro que tiene que ver con la migración, con que en Venezuela en particular han bajado la guardia en La dictadura vacunación. no vacuna. No vacuna, entonces pues tendríamos que tener unos puntos en la frontera, en los sitios donde sabemos que ya están llegando los venezolanos, para implementar De acuerdo. un plan de vacunación enfocado. En Cúcuta, Claro. en Riohacha, en Paraguachón, Así es. en El Habría Dorado. que tener unos puntos de vacunación Masivos, estratégicamente grandes. utilizados. Así Lamentablemente es. eso no está Ricardo. pasando. 7:35 minutos, ya actualizo las noticias del mundo, ya hablo sobre temas de Hacienda, sobre retención en la fuente antes, Aurelio. Sí, Ricardo, yo creo que hay un evidente retroceso en materia de salud pública en el tema de vacunación. No solamente con la población, digamos, adulta, sino con los menores. No tengo exactamente el dato, lo busqué a la carrera, no lo encontré, pero sí he visto que ha habido a nivel nacional un descenso en las coberturas de vacunación. Creo que hay vacunas, la DPT, por ejemplo, donde no estamos llegando ni al 90% de la población que se debe vacunar. Es decir, y cuando usted descuida o descubre un porcentaje que se puede volver un vector de enfermedad patológico e incluso de contaminación, pues aquí realmente para que el plan básico de vacunación sea efectivo, usted tiene que estar vacunando al 100%. Colombia y Bogotá, me acuerdo, llegó a tener niveles de vacunación supremamente altos, casi del 98, del 99%. Hoy estamos en niveles del 90% y eso realmente deja descubierta a la población y crea un factor de insalubridad, pues evidentemente regresivo frente a lo que el país había avanzado en esa materia. Y con respecto a la tosferina de Héctor, pues bueno, ya me permitió entender muchas cosas que yo no había entendido. ¿Como cuáles, perdón? No, pues que cuando uno tiene que toser 8 días seguidos, pues imagínese usted después cómo se describe. No moleste a Por Héctor, Dios, hombre. hombre.
No moleste a Héctor, 7:37 pongámosle en Semana minutos. Santa un poquito Ya de regresamos violencia. en Mañanas Blue, una pausa y hablamos de noticias del mundo. Estás escuchando Blue Radio.